Buenas noches. La principal preocupación que tienen ustedes, según el barómetro del CIS, es el desempleo. Más de 4.200.000 personas aglutinan las listas del paro, 190.000 en Castilla y León. Hacía 15 años que no crecía tanto el número de parados como en el pasado mes de septiembre. Detrás de estos datos emerge la sombra de una crisis brutal que está dinamitando los cimientos de la sociedad que hemos conocido hasta ahora. Desde hoy y hasta el domingo se celebra en la capital charra un evento de difusión científica de ámbito internacional centrado en el mundo de las ciencias sociales y también de la economía. Hasta 3 premios Nobel impartirán lecciones magistrales. Salamanca Social Science Festival es un foro de discusión sobre la utilidad de las ciencias sociales. Como no ha podido ningún economista ver esta crisis, Espacio Abierto se une a este debate citando a esta mesa algunos de los expertos que intentarán dar explicación y respuesta a esta crisis que nos ha metido el miedo en el cuerpo. Es un lujo las personas que hoy nos acompañan. Comenzamos con Luis Garicano, muy buenas noches. Es catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, director también de la cátedra McKinsey de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Quizás algunos le recuerden porque fue la persona, no sé si elegida o la que respondió a la reina Isabel II de Inglaterra para dar una explicación de cómo estábamos ante esta crisis mundial. Sí, nos pidieron en la Casa Real cuando visitó la reina de la London School of Economics que hiciera una presentación para la reina sobre la crisis en el año 2008. Me acuerdo que fue el día de la elección de Obama. Y hice una pequeña presentación y ella pues me preguntó una cosita pequeña y luego pues me hizo la pregunta de bueno, pero si la crisis estas cosas eran tan importantes, estos desequilibrios, ¿por qué no nos lo había dicho nadie, ¿no? Porque el Telegraph un poco decía, bueno, es que está preocupada por su dinero que está perdiendo, ¿no? No sé muy bien si era su preocupación, pero bueno, estaba preocupada y realmente hasta el día de hoy ha sido la única declaración que ha hecho la reina sobre la crisis. Entonces, bueno, pues fue una cosa en el Reino Unido y en la Commonwealth bastante... Estará preocupada por su dinero, pero sin duda esos 4.200.000 parados lo están mucho más. A corto plazo, la pregunta rápida, luego entraremos en materia, es, ¿pero vamos a salir de esta? Porque parece que llega el fin del mundo. Sí, yo creo que estamos en un momento realmente de máxima incertidumbre, en el que el potencial de hacer cosas buenas es muy grande. Yo creo que si las cosas se hacen bien, España lleva ya unos meses, no digo saliendo del todo del pelotón de cola, pero un poco descolgándose. Italia claramente está ahora peor en los mercados internacionales, sin ninguna duda, está teniendo más problemas para financiarse. Entonces, por un lado, España podría conseguir descolgarse si hacemos las cosas que tenemos que hacer, que son importantes y son difíciles, no estoy diciendo que sean cosas fáciles. Pero por otro lado, pues también podemos, si perdemos esa posibilidad, que quizás es nuestra última posibilidad, pues también nos podemos encontrar en una situación muy dramática. Entonces yo creo que estamos en un momento, yo creo que en nuestra historia económica y en nuestra historia política reciente, pues que dentro de 100 años pues será como lo que fue el 36 o lo que fue el 12, ¿no? El 1812, momentos en los que la historia puede girar en una dirección o puede girar en otra. Y aquí vemos un momento que yo creo que la historia girará alrededor de este momento. Espero que algún día podamos decir eso de nos reiremos, ¿no? Nos reiremos de esto. Del susto que teníamos. También se encuentra con nosotros Tomás Villanueva, que es el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. 16 años de consejero. Esta no es una crisis más, ¿no? No, yo cuando me incorporé en el año 95 para dirigir la industria, acabamos prácticamente de salir de otra crisis, ¿no? En 91, 92, que hubo un momento también turbulento económicamente, y bueno, llegué en un momento donde empezaban las cosas a mejorar. Pues esperemos que así sea. También se encuentra otro periodista económico en esta mesa, José Manuel Garayoa, que es el responsable del suplemento Dinero de La Vanguardia y también forma parte del Consejo Editorial. Muy buenas noches y bienvenido. Bueno, yo creo que a lo mejor los que sí estarán contentos con esta crisis serán los periodistas de economía, ¿no? Porque al final las hojas estas sepias son las que más se consumen, se buscan en los domingos y tienen interés. Parece que estaba para un público residual y ahora a todos nos interesa saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, bueno, de vez en cuando se acerca alguna chica que es bastante guapa y te pregunta, lo cual te llena de alegría, aunque las respuestas no son igualmente alegres.
Mariano Guindal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Es bueno, es periodista también económico, pero hay que felicitarle porque su libro, El declive de los dioses, esta semana es de los libros más vendidos. Enhorabuena. Más vendido, fíjate que es un libro de economía y se ha vendido 10.000 ejemplares en una semana. Y es porque cuando lo explica con un lenguaje muy fácil. Yo he hecho un libro que va de 1973 hasta ahora, o sea, pasamos cuatro crisis, 4 recesiones. Esta probablemente sea la más importante, pero no la más grave socialmente, que fue la del año 73, el shock del petrolífero, porque España entonces era un país pobre y ahora es un país rico. Y las crisis no son lo mismo en Argentina que en Estados Unidos, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso el consejero, cuando recordaba la crisis del 93, claro, eso fue una crisis muy pequeña, pero esta es más grave, pero fíjate, el libro se está vendiendo muy bien. Bueno, es que ahí hay que apuntar que el decir que Bin Laden trabajó en Iberia ha sido un lanzamiento, ha sido la puntilla, ¿no? Todo el mundo me decía, Antonio Vázquez, el presidente de Iberia, dice, oye, te tengo que pedir derecho de royalty porque me tienes loco. O sea, todo el mundo, o sea, la noticia ha dado la vuelta al mundo, pero es una broma. Dice, no, Bin Laden trabajó para Iberia. En el 78, cuando no era terrorista, ¿eh? Iba lo del amor por los aviones, iba de lejos. Sí, ya venía. Un tema el tema de Dexia y el tema de la recapitalización bancaria que Manu estaba comentando, creo que es muy importante el que si realmente se abre esta ventana para la solución de los problemas bancarios, que nosotros estemos en esta batalla. Es decir, aquí el peligro es que nosotros digamos, no, el problema de las instituciones bancarias ya las hemos hecho con estas pequeñas inyecciones, y entonces ahora cuando los alemanes acuerden que el Fondo Europeo de Rescate puede empezar a inyectar en los bancos, nosotros no va con nosotros. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que no lo hemos hecho y que hay que ponerse a la cola, que no dejemos pasar esta oportunidad. Antes de entrar en debate y de analizar los pros y contras, queremos presentar un pequeño informe de cómo está la situación de la crisis, pasando por Castilla y León, pero sin duda es una crisis mundial, internacional. El túnel de la crisis parece no tener fin y todos los ojos se encuentran puestos en Europa, donde la delicada situación de Grecia amenaza con arrastrar a otros países de la región, intervenidos también Irlanda y Portugal. España e Italia esquivan una situación similar con la ayuda del Banco Central Europeo y la compra de deuda, una mano a la que se podría sumar el Fondo Monetario Internacional si fuera necesario. La Unión Europea, con una gran falta de liderazgo, intenta salvar los muebles y que no caigan dos buques económicos como Italia y España, obligados a elaborar planes de austeridad y reducción de gastos, que en nuestro país se han extendido al resto de las administraciones, sobre todo las autonómicas. Frente a los recortes salariales, de empleo público, de administraciones o de subvenciones practicado en Europa, en Estados Unidos, el presidente Obama, ante el temor a una nueva recesión económica, presentó en septiembre un plan basado en la inversión. Con 14 millones de parados, aboga por inyectar 450.000 millones de euros, una cantidad destinada a la construcción de infraestructuras, fondos para escuelas y transferencias a los estados para que no despidan maestros y policías. Y como el pez que no deja de morderse la cola, parece cada vez más urgente la necesidad de recapitalizar la banca europea, y mientras las agencias de calificación no dejan de rebajar el rating de las entidades financieras, comunidades autónomas y países, la última Moody's en 3 puntos a Italia. Los mercados no dan tregua, bolsas e inversores se encuentran instalados en un continuo nerviosismo. Según los expertos, la volatilidad continuará en niveles elevados y es necesario más tiempo para aparcar el pánico y estabilizarse. Pero lejos de los parquets, la calle no recoge brotes verdes. El desempleo suma y sigue. En el mes de septiembre, 95.000 personas más engrosaron las listas del paro, en total 4.220.000. En Castilla y León son 191.000. La reforma laboral aprobada por el gobierno hace un año no ha generado empleo. Este ya es uno de los problemas estructurales de la economía española, que no se ha recuperado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, a los que se pueden sumar otros como la productividad, la falta de inversión en investigación y desarrollo, la deslocalización o la economía sumergida. A la espera del dato del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre, la sombra de la recesión vuelve a amenazar a España. Si las exportaciones a Europa, un mercado en clara contención de gastos, se hunden, lo hará también este indicador. Con este panorama, ¿escapará España de la intervención? Pinta mal, pinta bastante mal.
Luis Garicano, ¿cómo puede pasar España de ser un país ejemplar en el reflejo en el que se miraba toda Europa a ser un país a punto de la intervención? Y esa sería la segunda pregunta. ¿Nos van a intervenir? Algunos están convencidos de que sí. Yo creo que durante todos los años del boom en los que efectivamente crecíamos mucho más que ningún país, más que Estados Unidos, más que los países de la zona euro, más que ningún otro país avanzado, estaban sostenidos en un modelo de crecimiento que verdaderamente no era sostenible a medio plazo, y era un modelo en el que estábamos cada año perdiendo competitividad porque nuestros precios, nuestros salarios estaban creciendo más que en otros países. Era un modelo en que al perder competitividad se iba incrementando el déficit comercial y todo el déficit por cuenta corriente, y eso, al incrementarse el déficit, lo que necesitas es financiación exterior. O sea, era un modelo que estaba basado en financiación exterior. ¿Y dónde iba esta financiación exterior? Pues desgraciadamente no iba a invertir en una tecnología o en algo muy sostenible, sino que iba a invertir en muchos casos en ladrillos. Entonces era un modelo que nos creó mucho crecimiento, pero era un crecimiento verdaderamente, yo creo que más aparente que real. Aquí yo creo que la pregunta de Reina hubiera sido menos obvia, porque yo creo que en España los economistas sí que han estado preocupados por el tema de productividad, de déficit por cuenta corriente, etcétera, durante hace muchos años, y realmente este modelo de crecimiento se vio como insostenible, yo creo, desde hace ya años. ¿Nos intervienen o no nos intervienen? Yo creo que, o sea, a ver, en cierto... Lo podemos poner en un papel y guardarlo y decir... O sea, vamos a ver, hasta cierto punto estamos intervenidos. Quiero decir, el Banco Central Europeo tomó una decisión en agosto de comprar deuda pública española e italiana, y nosotros no hemos visto una carta como la que se ha revelado en Italia, pero seguramente el gobierno español tuvo que recibir una carta parecida, porque la decisión de meter una regla de gasto de déficit público en la Constitución española, un sábado no la había oído nadie, un lunes de repente era urgente y el viernes siguiente estaba tomada, acordada por dos partidos políticos, etcétera. O sea, intervenidos en cierto grado, y luego la reforma laboral que se hizo, que fue verdaderamente la última reforma laboral que se ha hecho, que realmente supuso un giro de 180 grados sobre las reformas que se habían hecho anteriormente. Es decir, hay un cambio que supone que cierta intervención hubo. Que va a haber más, bueno, de momento no estamos yendo solitos al mercado, eso seguro. Luego veremos lo de la reforma laboral, que parece que es insuficiente para salir de este bache. La pregunta es la misma. ¿El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León cree que van a intervenir a España? Bueno, el concepto de intervención depende, ¿no?, de lo que uno entienda por intervención. Yo también comparto con el profesor Luis Garicano la valoración que hace, ¿no? En esto yo creo que cualquier ciudadano ha comprendido perfectamente que en este país, en el mes de agosto, se ha modificado la Constitución. Eso ha sido una realidad, y evidentemente es porque alguien de fuera, como en mayo del 2010, que creo que fue el día 9 de mayo, a la ministra, vicepresidenta de nuestro gobierno, también en Bruselas, en una reunión de COFIN o al término de una reunión, algo la dijeron, porque, bueno, se inició la congelación y reducción de sueldos públicos, el tema de las pensiones se empezó a abordar en serio, es decir, desaparecieron una serie de apoyos que había a las familias, es decir, políticas sociales que el gobierno presentemente actual pues se ha resistido. Yo creo que hay una situación muy complicada, sinceramente, muy complicada. Es verdad que el ámbito internacional, la crisis económica internacional, financiera, también nos afecta, pero España, como se comentaba, tenía ya y se manifestaba en el déficit de la balanza comercial, en el año 2006, que este país no era competitivo. Y no hemos tomado en 4 años prácticamente ni una sola medida, en serio, con convicción, que mejore la competitividad de este país, porque estamos poniendo parches con medidas que evidentemente desde el 2010 pues sí, van yendo a resolver, y hemos ganado un poco el respeto de fuera porque nos tratan de algo más serios, pero esa es la realidad, ¿no? Ha habido poca convicción y en consecuencia hemos pasado 4 años de crisis, pero queda todavía por hacer muchísimas cosas. Nos podían haber dado la reón antes, ¿no? Si rápidamente luego han estado ahí a la doctrina que nos ha marcado desde Europa, si nos lo hubieran dicho hace 2 o 3 años, bueno, se hubiese hecho, estaríamos mejor ahora mismo. Bueno, yo creo que, vamos a ver, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo iban sugiriendo a España la necesidad de abordar reformas. Hubo un larguísimo tiempo en que el gobierno socialista hizo oídos sordos, hasta que el 10 de mayo de 2010 recibe una carta o una notificación Zapatero diciendo que España corre el peligro de salir del euro. Y a partir de ahí es cuando se hace el giro en la economía española,
y se empieza a pensar en un plan de austeridad frente a un plan de gasto, que era un poco la línea que se había seguido. Aquí ya empieza la intervención indirecta en cuanto a directrices económicas que se empiezan a aplicar. Ahora mismo, pasando por ese pacto constitucional, pues para que en el futuro la estabilidad presupuestaria esté asegurada, se ha mejorado la situación. Ahora, digamos, la peor de las grandes es Italia, es decir, hemos mejorado relativamente, quizá porque la que ha empeorado ha sido Italia, y eso nos ha puesto en una situación, pues, digamos, más apropiada. Pero ahora mismo, por ejemplo, se está hablando del Fondo Monetario Internacional de comprar deuda italiana y española. Lo que está diciendo que la situación no es buena, es decir, que hay una preocupación y que, por tanto, el hecho de que alguien te tenga que comprar deuda de un instituto internacional, pues te dice que el mercado no se fía de ti. Luego, tienen que ser las autoridades las que hagan el papel del mercado. Y asimismo, si se está hablando en general de que la banca europea necesita financiación y ese fondo de estabilidad va a actuar, evidentemente no va a ser solo España la que sea recapitalizada, otros bancos europeos van a entrar, pero es decir, la intervención va a continuar. España lleva intervenida de una manera no formal desde hace mucho tiempo. ¿Qué seguimos? Sí, yo cuento en el libro, en el declive de los dioses, la noche del 9 al 10 de mayo del 2010. Entonces, Elena Salgado era la presidenta del ECOFIN, donde se reúnen todos los ministros de Economía. Y al día siguiente había pasado el tema de Grecia, que estaba, si los mercados se le echaban encima y le iban a subir o no, y ella presenta un recorte de 5.000 millones, muy tímido, se le echan al cuello, y le exigen 30.000 millones de recorte. Se echó a llorar. Ellos lo niegan, pero a mí me lo cuenta un ministro. Se derrumba. Se pasa toda la noche mandándose mensajes por el móvil a Zapatero, estaban, si cedían o no, y llama a Obama ese mismo día. Y le dice, presidente, estoy muy preocupado que puede pasar mañana cuando abran los mercados. Dice, bueno, la situación es complicada, pero no, vamos, esto no es tan grave. Presidente, no me has comprendido. España está en quiebra. Al día siguiente, el presidente Zapatero se presentaba ante el Congreso de los Diputados con unas ojeras que se pisaba y anunció el mayor recorte social de toda la historia de España. Y ahí es donde Zapatero se hace el harakiri político. Ahí, esa es la intervención. Pero en el fondo, lo que nos estabais preguntando no es eso. En el fondo, lo que la gente se pregunta es, ¿nos van a hacer una quita? O sea, yo he comprado un bono del Banco de España. ¿Me van a dar mis ahorros y los intereses, el 5% ese, o me va a devolver un 70%? Yo compré bonos patrióticos de esto de Cataluña, me daban un 5%, vencen y estoy esperando. Luis me decía, ¿pero qué haces? ¿Dónde metes el dinero? Ese es el miedo. O sea, yo con mis ahorros ahora mismo no sé dónde meterlos. O sea, cuando dice, sin riesgo, dice, ¿cómo? ¿En el colchón? Sí, pero tampoco, porque pueden, al final la crisis, la pueden pagar en todas las viejecitas, los pensionistas, con la inflación. Podemos dar alegría a la máquina de hacer billetes, subir la inflación, y la inflación es una manera de quitarte el jamón sin que te des cuenta. ¿Qué podemos decir a los telespectadores? Para que no estén preocupados, porque luego lo que escuchan, lo que ven, las decisiones de los gobernantes, los economistas que no han acabado de acertar, o noticias como Nova Caixa Galicia, que días antes justo de intervenirles económicamente han dado 23 millones a los directivos que cesan, la gente que está en sus casas es que se piensa lo que no puede ser en los bancos. Vamos a ver, yo primero, lo que no puede ser es que
es que las cosas siempre la pagan los mismos. Yo creo que la gente ahí tiene toda la razón de estar indignada. Y a mí que el Banco de España diga que no pueden hacer, o que dijeran, espero que no sea eso lo que vayan a hacer, no pueden hacer nada, pues no tienen ni pies ni cabeza. O sea, para empezar le pueden decir, usted renuncia a estos pagos o le voy a poner 100 inspectores y le voy a poner 200 pleitos y lo va a gastar usted en abogados. O sea, no puede ser que eso se permita. Pero yo creo que tampoco el miedo que revela Mariano antes, diciendo, bueno, y nos van a pagar, van a devolver a España la deuda pública. Hombre, España tiene una situación de deuda pública mucho mejor que la de Francia, la de Alemania, la de Estados Unidos, etcétera. O sea, España tiene un ratio de deuda pública que va a estar en los 60s y que no es más elevado que el de nadie en nuestro entorno. España tiene un problema todavía que es toda la digestión de la burbuja financiera del crédito promotor que sigue ahí y que ni las cajas en particular, sobre todo las instituciones más débiles, no han sido capaces de digerir. Pero bueno, de momento no está digiriendo nadie. Y al mercado lo que le preocupa es, bueno, esto cómo lo van a digerir sin que termine en el bolsillo de los contribuyentes. Y yo creo que ahí es donde, bueno, las decisiones de política económica que se tomen en los próximos meses pues van a ser cruciales y van a tener unas consecuencias muy importantes, que es cómo vamos a evitar que vamos a conseguir sanear el sistema financiero sin hacer que todo esto termine en el déficit público y en la deuda pública, ¿no? Pero si esas cosas se hacen bien, yo creo que no tendría que ser para nada necesario que el Estado, el Reino de España, que es como se llama en los mercados de deuda, que es nuestro nombre oficial, tuviera problemas para devolver su dinero en ningún momento. ¿Cómo se ve desde la atalaya de las autonomías? Porque bueno, ahora está de moda también culpar al Estado de las autonomías de esta situación, está del paro recientemente. Claro. Sí, consejero, perdón un momento que introduzca una pregunta. ¿Tienes dinero para pagar la nómina la semana que viene? Sí, la Junta de Castellón tiene dinero para pagar la nómina y la de diciembre, ¿no? y la extra, si es que no se... Pero no son todas las comunidades. No, así, sí que nosotros hemos sido prudentes en la preparación de los presupuestos, siempre en la aprobación, en el nivel de endeudamiento, y hemos sido cumplidores de la política fiscal, hemos mantenido una actitud de corresponsabilidad seria con la política que ha marcado el Ministerio de Economía en el Consejo de Política Fiscal y Financiero. Y en esto hubo una época, yo recuerdo, la pasada legislatura, donde en el Parlamento y en general en la sociedad nos decían al Gobierno autónomo que nos endeudáramos más, que era un momento que, bueno, que había que endeudarse y tal. Y nosotros no lo hicimos. Y no lo hicimos pues porque, bueno, es verdad que hubiéramos gastado, hubiéramos hecho inversiones adelantadas en esa época, pero valoramos que nuestro nivel de endeudamiento era razonable y que en consecuencia había que ajustarse a los ingresos que por vía de recaudación o transferencias del Estado íbamos a recibir. Y eso nos ha colocado en niveles de endeudamiento muy razonables hoy, que nos permite pues, cumplir el déficit del pasado año del 2,3, y nos hemos marcado el objetivo, evidentemente, de cumplir el de este año, que estamos haciendo algún ajuste como consecuencia de que nos estamos encontrando con... Bueno, estamos en un país donde el principio de solidaridad pues no se está cumpliendo como estaba previsto. Un país donde el acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, cuando se aprobó, ya dijimos pues que no había suficiencia económica para financiar los servicios públicos, y nos permitieron endeudarnos a todos, porque es que nos dijeron que el Ministerio de Economía nos autorizó un nivel de endeudamiento que nosotros era del 2,7, creo recordar, y nosotros no llegamos ni al 2%, por eso nos decían que nos endeudáramos. Y esa ha sido la realidad, que la hemos ido construyendo en el conjunto de España de una forma muy complicada. Una cosa que los inversores extranjeros no entienden y se preguntan sobre el estado de las autonomías, y me gustaría oír su opinión, es si una autonomía en España, una región, una comunidad autónoma, no desea ser seria y dice, no, a mí estos límites no me interesan, y no hace los recortes que tiene que hacer, etcétera, al final, ¿cuál es la capacidad realmente, o sea, cuál es la capacidad que tiene el Estado de verdaderamente impedir eso? Porque al fin y al cabo tampoco el Estado puede dejar que una autonomía vaya a la quiebra, porque sería una situación dramática en el mercado internacional. Es que no podemos. Es que no podemos. No podríamos. Es que nosotros, el problema que tenemos este año para elaborar los presupuestos es que no tenemos datos
rigurosos y comunicados por el Ministerio de Economía para trasladar a nuestro presupuesto en el estado de ingresos. Es que nosotros no podíamos endeudarnos más de un porcentaje porque el Ministerio de Economía no te autoriza. Por el lado no del creo que ninguna, de capitales, pero las cajas o los bancos, eso sí que podría endeudarse. Bueno, las cajas y los bancos. Ustedes con las cajas y los bancos, quiero decir, la comunidad sin No, emitir deuda pero pública. en el corto plazo. En el corto plazo. Para devolverlo en los presupuestos del propio ejercicio económico. Bueno, nosotros, pero eso si uno no devuelve, bueno, podría hacerlo, en teoría. Pero es muy complicado. Yo creo que, porque hay una vigilancia, hay un seguimiento por parte del Ministerio de Economía y no nos autoriza. No creo que haya habido por esa vía incumplimientos. Lo que ocurre es que ha habido momentos donde el Estado dejó, no limitó, y por lo tanto se endeudaron. Y eso, pues, el endeudamiento de muchas comunidades autónomas viene de atrás. Y luego hay un problema, que hay servicios públicos como el de la sanidad, que al no tener capacidad financiera propia para hacerlo frente, pues ahí hay un endeudamiento encubierto que se está manifestando pues continuamente. Esto que se dice que hay facturas en los cajones, que se deja de pagar a proveedores, estas cosas, ¿no? Pero perdona, hay algunas irresponsabilidades que escuchamos cuando hay importantes alcaldes que dicen, bueno, no se paga la luz, o sea, a las eléctricas no se paga. Pues la mora la va a llevar usted de los bancos a las eléctricas, de las eléctricas a las empresas, y nos vamos a ir todos al fondo. Es que la irresponsabilidad que están cometiendo algunos políticos, alguien se le tendría que hacer pagar, ¿no? Yo creo que las reglas del juego son claras, la regulación en esas materias está ahí y hay que cumplirla. Y en fin, claro, no hay peligro, digamos, de que hay una riesgo, comunidad autónoma no se crean las reglas, siga haciendo las cosas como tal. O sea, ¿qué le pasaría a un consejero de Economía si dijera, bueno, ya haremos los recortes otro año? ¿Cuándo se notaría el problema? ¿En qué momento? Bueno, yo creo que se nota en los propios presupuestos que tienes que aprobar, porque el Ministerio de Economía te envía un escrito donde te establece los parámetros en los que te tienes que mover. Hay comunidades hoy, lo conocemos por los medios de comunicación, que si es cierta esa información, que no van a cumplir el objetivo de déficit, exacto, que están en el 4 y pico. Exacto, ese es mi argumento. Bueno, yo creo que todas están ahora deprisa corriendo, ajustando, porque yo creo que hay disposición de todas de cumplirlo, ¿no? Nosotros también hemos llegado al mes de junio en ese análisis en un porcentaje por encima del 1%, estamos ajustando porque efectivamente queremos. Es que nos encontramos luego también con otro problema, ¿no? Es que se ha dicho que es una forma de intervenir el país, ¿no? Hoy día en este país, salvo que yo tenga mala información, solo entra dinero por el banco, el que nos canaliza el Banco Central Europeo. Si nosotros antes acudíamos a los mercados financieros a emitir nuestra deuda y se suscribía perfectamente. Nunca hemos tenido la Junta de Castilla y León ningún problema. Ahora nos dicen que al Estado español, a la Administración Pública Española, no se le presta. Por lo tanto, tenemos que ajustar el presupuesto, porque si no teníamos una previsión para terminar el año de X millones de euros y no lo podemos emitir porque no se va a suscribir, a nosotros no nos va a pasar el Banco Central Europeo directamente el dinero, luego hay que ajustar. Pero la credibilidad del objetivo de deuda, Manuel Gallo comentaba Cataluña, seguramente. Claro, desde el punto de vista de los inversores extranjeros, lo que ellos les habíamos prometido el año pasado, no se preocupen, las comunidades autónomas tienen unos límites que tienen que cumplir. Claro, este año una comunidad autónoma ha dicho vamos a llegar al doble, que fue Cataluña, y otra comunidad autónoma, que fue Castilla-La Mancha, que bueno, vamos a llegar al triple o a 4 veces, o no se sabe. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué les ha pasado? Pues nada, porque al final, pues tampoco uno puede forzar a la banca. Mi miedo es esa credibilidad de ese pero en el caso de Cataluña, ha entrado ya en lo que es propiamente el desarrollo de ese pacto constitucional por la estabilidad fiscal. Es decir, ahora mismo ya Cataluña ya ha adoptado lo que son esos criterios de endeudamiento y los límites de endeudamiento que se han fijado desde el gobierno, bueno, y desde los partidos políticos, del Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, ya en lo que son en sus presupuestos está estrictamente limitado su endeudamiento. Es decir, el pasado le lleva a no poder cumplir, pero para el futuro se compromete a mantener un equilibrio que yo creo que es un poco ya la corresponsabilización un poco real y práctica. Lo otro dice, esto se me escapa, que no lo puedo, o sea, es que no tengo manera, pero sí que a su vez hay un compromiso futuro. El problema es que se están convirtiendo en 17 velocidades, ¿no? en España, porque si hablamos, por ejemplo, del sistema sanitario, es decir, las competencias están transferidas, cada uno está decidiendo qué hace con ellos, si las blinda, si no las blinda. En el caso de Castilla y León se han blindado, en el caso de Cataluña creo que ya se están tomando
medidas que están tocando el sistema sanitario. Creo que desde FEDEA incluso habéis hablado de que era insostenible el sistema sanitario español, se había hecho un estudio que decía que según estaba no podía continuar, pero claro, estamos viendo que en cada comunidad autónoma es totalmente diferente. Bueno, eso a mí me parece que es correcto, es decir, las comunidades autónomas existen precisamente porque diferentes ciudadanos tienen diferentes sensibilidades y diferentes preferencias, uno se quiere gastar más en las fiestas del pueblo y lo que sea, y otro se quiere gastar más en los artistas, bueno, lo que quieran. Entonces yo creo que eso es lo que corresponde a un sistema descentralizado, que se hagan diferentes elecciones, dentro de que cada uno tenga la responsabilidad de decir, oye, yo me estoy gastando más y aquí me vais a tener que pagar más, eso es lo crucial. Efectivamente, el sistema sanitario es una fuente de incertidumbre sobre el déficit estructural español a largo plazo, simplemente por una razón muy sencilla. La población está envejeciendo y ahora tenemos un sistema que permite pues, que haya consumo, digamos, por ejemplo, de prestaciones como pues, prótesis o cosas así, que está prácticamente sin controlar, ¿no? Que uno puede tener la mejor prótesis posible, sin análisis de costo-beneficio. Oye, esta prótesis es mejor que la otra, pero resulta que la más barata a lo mejor es igual de buena que la más cara, pero nadie las afronta. Y como en nuestro blog y el libro que sacaremos dentro de un par de semanas decimos, nada es gratis, alguien lo está pagando. O sea, no es, esto es gratis porque yo no lo pago, bueno, ya, pero alguien está pagando la mejor prótesis del mercado que los americanos vienen aquí a probar porque no hay nadie en ningún otro país que se pueda instalar eso, ¿no? Y eso son costes que al final tenemos que hacer frente. Sí, vamos a ver, es que en un país tan descentralizado como el nuestro, evidentemente somos comunidades autónomas, tenemos autonomía para fijar objetivos, prioridades, las políticas, en el ámbito de los servicios públicos o en cualquiera de los en donde tenemos competencia. ¿Qué papel le corresponde al Estado? El papel no solamente le corresponde al Estado de la regulación de la legislación básica, sino liderar estos grandes servicios públicos. Es que no se ejerce ese liderazgo. Yo conozco más la parte de economía o de industria, ¿no? Es que no se dirige el país. Es que yo a algún ministro he dicho, pero no sé, si las comunidades autónomas en estrategias para abrir mercados o para innovar, pues estamos de acuerdo en que somos capaces de negociar con vosotros, pero marcar unas pautas. Y en el ámbito sanitario, el Ministerio de Sanidad tiene que dirigir la sanidad de este país, tiene que marcar reglas para abaratar costes, para prestar servicios, para que no haya esas diferencias, para que no se produzca lo que se está produciendo ahora, aunque uno rebaja los sueldos, otro cierra los quirófanos, el otro para las infraestructuras. No. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros, con nuestro presupuesto, no podemos llegar a todo, pero lo que sí que podemos llegar es decidir si el servicio público de la sanidad lo vamos a mantener bien, la educación si lo vamos a seguir invirtiendo, o los servicios sociales, sobre todo la atención a los mayores, ¿no? Y eso hemos optado que si de nuestros presupuestos 3/4 partes vamos a invertir en esto. Y luego tendremos que dejar de hacer otras cosas y tendremos que, bueno, pues en el ámbito del empleo, de la economía, contribuir con el conjunto de España a que sea competitivo. Ahora, si yo aquí me dedico a apoyar al sector de la automoción y el Estado español pues no dirige esto y Cataluña se dedica a las tecnologías de información y comunicación y abandona la automoción. Es decir, es un disparate. España tiene, yo creo que está muy bien en el marco competencial, un ámbito en cada administración de competencias que las debemos de ejercer. Hay que gobernar. Y yo lo que he notado, en últimos años especialmente, en los ministerios con los que más relaciones he tenido, es que ni nos han convocado, es que ni nos han llamado para decir, oiga, señores, aquí hay este problema y vamos a ver si sumamos todos en esta dirección. Hay que dirigir, ese es el problema que nos encontramos. Yo es que creo que no deberíamos hacernos trampas en el solitario cuando Luis dice, no, el déficit es el 67%. Después del día 20 de noviembre se va a aflorar 100.000 millones de pesetas, porque no se va a cumplir el déficit. Se va a sacar los agujeros que hay en las cajas de ahorros, se van a sacar los déficits que hay en las comunidades autónomas. Dice, oiga, del 67 pasa al 77 rapidísimamente. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, en el libro que he escrito en el declive de los dioses, la conclusión fundamental, el error fundamental de estos 40 años ha sido crear un Estado autonómico que no podemos financiarnos. O sea, hemos creado 17 estados dentro de España. Y eso es un disparate. Luis, tú conoces muy bien los Estados Unidos. Los estados es que no tienen los gastos que tienen aquí. Y eso hay que empezar a reconducirlo. La teoría del café para todos, que se tomó con Clavero Arrévalo,
fue un fracaso. Y nos pasa con el estado del bienestar. La gente se pregunta, ¿es necesario esto? ¿Es necesario lo otro? Y dice, no, si la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿lo puedes pagar? Porque claro, es que esta crónica la tenía que haber escrito don Ramón del Valle Inclán, que un esperpento, que China, que es un país que no tiene sanidad pública, que no tiene pensiones, que no tiene seguro de desempleo, que tienen 8 días de vacaciones y que trabajan como chinos, estos son los que nos están financiando. O sea, tienen el 15% de nuestra deuda. Pero no nos damos cuenta que esto no se puede mantener. Esto se va a cortar. Estamos ante un paradigma nuevo y entonces que China sea quien presta. O sea, yo me acuerdo cuando iba con la hucha y llevaba un chinito para los chinos, decíamos, ahora resulta que ellos son los prestamistas del mundo. Pues el que presta pone las condiciones. Y no van a poner condiciones. Por eso, cuando gane el día 20 de noviembre el señor Rajoy con mayoría absoluta, en este país se abre un periodo de esperanza que va a durar 100 días. Y como en 100 días no suba impuestos, no recorte, no vayamos al estado del bienestar y reconduzcamos el estado autonómico a niveles sostenibles, este país no va a salir adelante, Luis, no va a salir adelante. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Tenemos que hacer una breve pausa. Vaya mitin nos he echado, ¿eh? Luego vamos a continuar con ese mitin. Vamos a ver esos impuestos, si va a ser importante y necesario hacer impuestos, reformas, que va a haber que hacerlas, y saber si a partir del 20N tenemos esa última oportunidad. Nos dan esa oportunidad, porque si no, parece ser que si no creen en España vamos a tener un serio problema. Volvemos enseguida. Ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, crisis significa cambio, oportunidad. Todos están convencidos de que España puede salir de esta, pero no paramos de marear la perdiz. El nuevo gobierno que salga el 20 de noviembre puede ser el revulsivo, quizá el último. Es momento de cambios, también habrá perdedores. En España, ya saben, eso de trabaja uno y están mirando 4. Bueno, pues parece que solo se va a salvar el que trabaje. Eso es lo que vamos a preguntar. Pues, ¿cómo lo ves? Bueno, desde luego vamos a tener que trabajar los 4 si podemos, porque realmente las cifras de paro no van a mejorar probablemente de inmediato, ¿no? Es decir, aun cuando se hagan esfuerzos, el paro va a persistir, desgraciadamente, va a ser un largo periodo de recuperación lo que se necesita. Y desde luego para ello lo primero que hay que hacer es que las empresas ganen dinero, que las empresas tengan actividad, eso es lo primordial. Obama tuvo que reconocer en su día que la política tenía que tener un signo claramente pro-business, pro-negocios, a favor de la oferta, y yo creo que esa es una primera condición que se va a exigir a Rajoy, teniendo luego paciencia en los resultados, porque la crisis es muy profunda. Estamos en una situación en la que no vamos a poder vender los 700.000 viviendas que tenemos vacías. Eso va a exigir mucho tiempo. Eso supone que esas 700.000 viviendas están pesando sobre los balances de los bancos. Eso le hace a los bancos que tengan dificultades para poder financiar la economía española. Ahora mismo el sector privado español no tiene financiación. Y muchos de los problemas que tenemos en el mercado de trabajo, en los datos y las cifras de paro, se producen porque muchas empresas que estaban capitalizadas han agotado ya su capital y no pueden financiarse. Entonces tenemos el efecto cascada. El efecto cascada es que ha terminado la capacidad de resistencia de muchas empresas y cuando van al banco tienen las puertas cerradas, las ventanillas cerradas. Y por tanto, puestos a hacer cosas, la primera es el sector financiero, con la ayuda del Fondo de Estabilidad o creando un banco malo o no se sabe cómo, pero inmediatamente entrar en la cuestión financiera, para que las empresas
tengan dinero y puedan trabajar. Y luego la segunda, la del mercado laboral, en que realmente se agilice todo el mercado de manera que las empresas puedan contratar y tener una flexibilidad suficiente para poder establecer y iniciar negocios sin el miedo en el cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Lo decía también Soraya Sáez de Santa María, Sí, la reforma del Banco de España. Ayer se estuvo diciendo ya, una reforma profunda del Banco de España, porque esto que el gobernador venga de la política o del gobierno esta no puede ser. Y yo creo esto es lo que se está discutiendo en Salamanca, donde 60 economistas de todo el mundo, además que con el que hemos estado. Claro, esto lo que te dicen es un cambio de mentalidad. Estamos ante un cambio de mentalidad. No puede ser, consejero, no puede ser que las cajas de ahorros se hayan politizado hasta unos extremos vergonzosos, que si es que se han convertido las cajas de ahorros en bancos de promoción regional, haciendo aeropuertos donde no se necesitaba. Luis Garicano, yo recuerdo un artículo durísimo, analizó las cajas de ahorros gestionadas por políticos y las que eran gestionadas por técnicos. La rentabilidad o la eficacia en la que estaban dirigidos por profesionales era un 40% más alta que la que estaba gestionada por políticos. Tenemos poco tiempo, por alusiones, consejero. Vamos a ver, yo matizaría esto de los políticos. Yo hablo de Castilla y León, que es donde gobernamos, y lo que... Yo hablo de los políticos. Del año 2007 lo he vivido. Nosotros aquí, pactado con el Partido Socialista, las cajas están administradas con arreglo a la ley de cajas española y la LORCA, que establecía cómo se conformaban los órganos de administración. Allí van personas, evidentemente, que por vía de impositores, por vía de entidades de interés general, por vías de representación municipal y por vía de parlamentos, pues han formado parte de él. Yo lo que les garantizo, al menos en mi región, conozco también otros problemas de otros sitios, es que los partidos políticos aquí no ejercían ninguna influencia. Yo he estado en el gobierno, llevo 16 años, yo nunca me he dirigido al director de cualquiera, les pongo por testigo a ellos, o presidente de las cajas a decir dónde tenían que invertir. Nosotros hemos hecho operaciones con ellos, como clientes, la administración, o bien para apoyar proyectos empresariales, pero en términos de viabilidad empresarial y en términos que han decidido ellos autónomamente. Y decir únicamente, este es un proceso donde los administradores, hayan estado ahí por la vía que hayan estado, son responsables personalmente de las operaciones que han. Y es así, y cuando he tenido la oportunidad de profesionalizar y establecer un régimen de incompatibilidad severo, por decreto ley, hace ya año y medio, lo mandé al Parlamento para que lo convalidara. Aquí, vamos a ver, el problema del sistema financiero de las cajas de ahorro es un problema que ha durado mucho su reestructuración, que no se ha hecho todavía, que conviene que se haga, que se ha diseñado. Algunas se han utilizado. Bueno, es que tenemos lo que han querido, y lo que han querido las personas que los han administrado, porque libremente han tomado esa decisión. Algún día tendrán que explicar por qué han hecho estas operaciones. Yo estoy contento en la medida en que se ha pasado otra situación, evidentemente, se ha pasado otra situación, pero es bochornoso que estén en algunos sitios intentando meter capital privado en una de las cajas donde los gestores de las cajas, que son los que están en la reestructuración, pues se han puesto unas indemnizaciones 4 días antes. Pero ¿quién va a meter dinero privado ahí? Por Dios. Gestionando mal. Es decir, esto daría para un tratado, y está todo o mucho por hacer. Estamos fuera de tiempo. Como conclusión, ¿alguna parte positiva? Porque también hablamos de la reforma laboral, creo que también es capital. Sí, yo creo que hay una cosa que uno ve hablando pues con otros periodistas, con otros profesores, con dirigentes, es que hay un consenso muy claro sobre lo que hay que hacer. Yo creo que la reforma laboral nadie lo va a negar que hace falta hacerlo, la reestructuración del sistema financiero hay que hacerla, y el cerrar el tema de la financiación autonómica y ver que todos estos gastos, objetivos de gasto y todo eso se cumplan, hay que hacerlo. Y yo creo que en ese sentido lo que hace falta es comunicar una visión a la gente y comunicar a la gente la necesidad. Yo no estoy seguro de que, viendo por ejemplo la huelga de Madrid, porque los profesores tienen que trabajar 2 horas, 2 horas más, uno se pregunta si la gente se ha dado cuenta de la magnitud de lo que se nos viene encima, que 2 horas más es lo de menos.
¿no? Y que entonces cuando uno ve eso, pues uno se pregunta si la gente es consciente del reto al que se está enfrentando el país ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente este Festival de Ciencias Sociales que estamos organizando en Salamanca este fin de semana, pues es en parte tratar de crear esos puentes entre lo que la gente que estamos pensando en el problema pensamos y la sociedad, ¿no? Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí en Castilla y León Televisión. Estaremos muy pendientes de ese Festival de Ciencias Sociales para ver si desde ahí arreglamos un poco la situación que tiene el país. Hay ideas muy buenas. Yo, por lo que estoy viendo... Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos. Pasen una buena noche. Volvemos el próximo jueves, como siempre.